Grabando. Bienvenidos a un nuevo webinar de AMPEME. AMPEME les da la bienvenida y tengo el gusto de presentar a nuestra presidenta Judith Lulant, actual presidenta de AMPEME, para que nos dé una breve reseña, una breve presentación y nuevos avances y avisos. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto Elena, gusto Martín, gusto colegas. No sé si Lenita me puede dejar compartir pantalla. ¿Puedo compartir ya? Sí, está libre para compartir. Muy bien. Un ratito. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve muy bien. Muy bien, voy a poner acá en la presentación. Muy bien. Bueno, AMPEME, amigos, hemos pasado un curso 6-7 de mayo con toda la familia de AMPEME, han venido muchos colegas, ha sido una selección muy productiva de todas las especialidades, mucho gusto, muchos de ustedes están presentes también en este webinar. Aquí está todo el equipo de AMPEME, las diferentes ponencias, Fernando, el doctor Fernando Huerta, Martín, toda la familia de AMPEME ha estado muy gustosa, Elena, de poder compartir con todos ustedes las enseñanzas y difundir el método y poder actualizarnos, porque como se ha dicho y todo en el preámbulo, las charlas van cambiando, se van renovando, vamos cambiando conceptos, vamos integrándonos y vamos mejorando AMPEME. Y les invito a todos ustedes para que puedan ser socios. Estos son los requisitos: ser médico, colegiado, UCB, el formato, el abono, que es de $50 en forma anual, y son todos estos requisitos para ser asociados. Y ya ustedes saben que todos los webinars y en la próxima semana los casos clínicos son grabados y subidos al canal de AMPEME en YouTube. Y sin más que decirles, los invitamos a la familia de AMPEME y nada, le dejo paso a Elena para que presente a Martín, que todos estamos ansiosos de poder escucharnos. Gracias, amigos. Muy bien, excelente taller, ha sido muy productivo, muchos inscritos, todos contentos. La ventaja de nuestros talleres es que pueden participar en la práctica uno a uno, eso es muy bueno. Voy a presentar a nuestro próximo ponente y tengo el gusto de presentar en forma destacada al doctor Martín Tarazona, le va a hacer la charla, no sin antes, con el permiso de la presidenta, recordarles que tenemos un taller de lesiones musculares el 27 y 28 de mayo en forma presencial, y si no pueden venir a Perú, porque tenemos la mitad de los asistentes de hoy son del extranjero, lo pueden hacer en forma virtual, ya me pueden inscribir a mi número, y con el fin de seguir actualizándonos, porque han cambiado muchas cosas y les va a gustar. De hecho, en la charla de hoy, el doctor Martín Tarazón Helguera, el doctor Martín Tarazón Helguera es médico radiólogo de amplia experiencia en músculo esquelético. Él en los últimos años se ha dedicado exclusivamente a la resonancia musculoesquelética. Él es médico radiólogo, asistente del hospital de Daniel Asíes Carrión y de la Clínica Internacional, jefe de la unidad de radiología de la clínica La C de Lima. Es miembro de la Sociedad Peruana de Radiología, de la Sociedad Paulista de Radiología y también de la Sociedad Americana de Radiología. También es directivo principal de AMPEME, siempre colabora con nosotros, con las charlas y en los talleres, la parte de resonancia es su fuerte. Le agradecemos a Martín, le deseamos muchos éxitos. Hemos visto que ha crecido abrumadoramente en los últimos años como docente, como ponente, y siempre lo vemos capacitándose en el extranjero y eso nos da un orgullo porque forma parte de la familia de AMPEME. Muchas gracias, doctor Martín. Le dejamos compartir pantalla y éxitos en la charla. Buenas noches. Buenas noches, doctora Pari, doctora Dulanto. Buenas noches con todos. Bueno, para mí es un honor poder compartir esta charla, un poco de lo que vemos en el día a día, en el día a día, en la experiencia acá en la Clínica Internacional, y también un poco parte de la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, las lesiones musculares son una de las causas no tan frecuentes, pero que sí se solicitan en los estudios por resonancia magnética, ¿no? Muchas veces vienen en primera opción cuando ha salido cualquier examen articular, ya sea de tobillo, hombro, negativo, ¿no? Entonces la siguiente opción viene a ser un examen de resonancia magnética de alguna de las estructuras que más frecuentes se tienden a lesionar, ¿no? Entonces, como introducción, las lesiones musculares son lesiones comunes en los atletas
Estas constituyen aproximadamente el 30% de todas las lesiones musculares, ¿no? Y como ya sabemos, el grupo muscular más frecuentemente comprometido son los isquiotibiales, en un 37% de los casos, los aductores en 23%, el cuádriceps 19%, y los músculos de la pantorrilla en un 13%, ¿no? Entonces, se dice que un futbolista profesional tiene aproximadamente 15 lesiones musculares por temporada, ¿no? Y los días perdidos se consideran aproximadamente 2 semanas, tanto para los isquiotibiales, cuádriceps, así como los aductores, ¿no? Y también los músculos de la pierna, en el caso del tenis leg. Y tenemos una recurrencia en el 13 al 8% de los casos. Importante también conocer conceptos anatómicos, ¿no? Partiendo desde la fibra muscular. Esta fibra muscular está envuelta por una estructura de colágeno, que es el endomisio. Este grupo de fibras musculares forman el fascículo. Este fascículo muscular está envuelto por el perimisio, y el grupo de fascículos forman las estructuras musculares, ¿no? Las cuales están cubiertas por el epimisio. Importante también entender que los diferentes grupos musculares se conocen como ocupan compartimientos, ¿no? Y estos músculos dentro de un compartimiento tienen una función similar, ya sea compartimiento extensor o flexor. Importante también entender que las estructuras musculares y sobre todo las tendinosas están conformadas por estructuras de colágeno, ¿no? Estas estructuras de colágenos que forman las uniones miostendinosas y las entesis de las estructuras musculares. Por ejemplo, acá tenemos un corte anatómico transversal del hombro derecho, donde vemos un tendón de colágeno del vientre del subescapular. También tenemos el epimisio a nivel a esta región posterior del músculo deltoides, así como las fibras intercaladas de las estructuras que conforman el músculo, ¿no? Importante también entender la unidad conformada por el músculo, tendón, hueso, o sea, el músculo, la unión miotendinosa y la entesis, ¿no? Esta entesis que es la disposición similar tanto para las estructuras tendíneas como ligamentarias. Entonces, con respecto a la arquitectura muscular, la forma y la función del músculo muchas veces dependen de la orientación de las fibras. Vamos a tener una orientación paralela a la línea de tracción. Estas configuración de los fascículos musculares muestran un gran acortamiento y una gran velocidad de movimiento, ¿no? Como por ejemplo el músculo sartorio o recto abdominal. Pero sin embargo, no tienen la suficiente fuerza a diferencia de los fascículos que tienen una orientación oblicua. Porque al tener una orientación oblicua, a la línea de tracción tienen una mayor de superficie de contacto, como son los músculos peniformes, ¿no? Entonces, estas fibras musculares en forma de tira o fusiforme que tienen una orientación longitudinal presentan una mayor contracción, pero la fuerza muscular es muy escasa, ¿no? A diferencia de estas fibras del patrón peniforme, unipenado, bipenado o multipenado, como los músculos aductores, que pueden una gran contracción muscular. Entonces, la fuerza o contracción muscular son de 3 tipos: una contracción isotónica o concéntrica, cuando el músculo se contrae y a la vez se acorta; una contracción excéntrica, cuando el músculo se contrae y aumenta de longitud; y una contracción isométrica, cuando no hay cambios con respecto a la longitud del músculo al contraerse. Entonces, para eso, y antes de empezar a ver las lesiones musculares propiamente dichas, tenemos una serie de conceptos que tenemos que ir definiéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué es un desgarro? El desgarro es una lesión estructural de fibras o haces musculares. A su vez, esto podemos tener 2 tipos de lesiones, ya sea por una lesión directa o indirecta, ¿no? Las lesiones indirectas son por contusión o laceración causadas por fuerzas externas, que son mucho menos comunes. Sin embargo, las lesiones indirectas, que son las lesiones que vamos a evaluar posteriormente, son las lesiones inducidas por estiramiento o sobrecarga, ¿no? O por distensión muscular. Entonces, también tenemos trastornos funcionales,
musculares funcionales son trastornos musculares indirectos agudos sin evidencia de desgarro muscular, ya sea por resonancia magnética o por ultrasonido, ¿no? Los trastornos musculares por sobreesfuerzo, tenemos las lesiones inducidas por fatiga y las lesiones por dolor muscular de inicio tardío, ¿no? Entonces, estas lesiones y también las neuromusculares, que no se va a tratar en la presente charla, ¿no? Son las cuales son negativas tanto a la resonancia magnética como al ultrasonido, ¿no? Y las lesiones, que son las que lo que vamos a tratar en la presente charla, son los trastornos musculares estructurales. Cualquier lesión indirecta, ya sea por una sobrecarga o por una distensión muscular aguda, con evidencia de desgarro, ¿no? Ya sea por ultrasonido o por resonancia magnética. Para esto tenemos desgarros parciales menores, desgarros parciales moderados, desgarro muscular subtotal y del desgarro muscular total, ¿no? Los desgarros musculares parcial menores, cuando tenemos un diámetro menor que un haz muscular, usualmente entre los 2 a 5 milímetros, ¿no? Son desgarros fibrilares muy pequeños. Los desgarros parciales moderado, cuando tenemos un desgarro con un diámetro mayor que un haz muscular. Un desgarro muscular subtotal es un desgarro que afecta más del 50% del diámetro del músculo, y un desgarro muscular total cuando tenemos una discontinuidad de todo el músculo, ¿no? Y la avulsión tendinosa, que es una rotura total a nivel de la entesis o en la inserción del músculo. Entonces, tenemos 4 puntos fundamentales a considerar cuando nosotros valoremos una lesión muscular. Esta lesión está localizada ¿a qué nivel? A nivel de la unión miotendinosa, a nivel de la unión miofacial o a nivel de la inserción tendinio-ósea, ¿no? O sea, a nivel de la entesis. Esta lesión a nivel de la unión miotendinosa puede ser corta o de larga extensión, como en el caso de los isquiotibiales. La unión miofacial o una lesión periférica entre el músculo y la fascia, por ejemplo, las lesiones o desgarros musculares del músculo gastrocnemio, y la ursión tendinosa ósea, ¿no? Que afectando el edema o por contiguidad al muslo. Acá tenemos lo que le mostramos, acá tenemos una lesión a nivel de la unión miotendinosa del bíceps femoral, donde vemos la alteración en la continuidad de las fibras musculares, las cuales se muestran incrementadas de señal con un pequeño hematoma laminar. Acá tenemos otro ejemplo de una lesión del gastrocnemio medial a nivel de la unión miofacial asociado a este extenso hematoma, ¿no? Cuando la fascia en estas lesiones se encuentra íntegra, podemos cuantificar el volumen del hematoma, ¿no? Pero si hay una rotura de la fascia, es difícil de cuantificar. Y también tenemos una avulsión tendinosa ósea, en este caso del recto femoral, ¿no? A nivel de la unión con el hueso. Otro punto también importante a considerar es el grado de lesión y la existencia o no de líquido perifacial, ¿no? Para eso utilizamos la clasificación de Takebashi del año 95, donde tenemos la elongación para el grado 1, el desgarro para el grado 2 y la ruptura completa para el grado 3, ¿no? Al igual que cualquier otra lesión musculoesquelética. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una lesión grado 1, donde vemos un incremento de señal por edema, por distensión muscular, sin alteración en la continuidad de la fibra muscular, ¿no? Acá tenemos una lesión grado 2 del bíceps femoral, donde vemos una disrupción, un incremento de señal por edema, una disrupción fibrilar y un hematoma laminar, en este caso del bíceps femoral. Y acá tenemos una lesión grado 3 del recto femoral a nivel de la unión con el hueso en la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Punto 3 para evaluar. Es importante también para evaluar lesiones musculares crónicas y que constituyen potenciales áreas de rotura, ¿no? Entonces tenemos que ver si existen zonas de reemplazo graso focal o atrofia, si hay distorsión o engrosamiento o área focal de alteración de señal en la unión miotendinosa o hay un engrosamiento de la unión miofacial. Y por último, también tenemos que evaluar la afectación longitudinal y transversal de las lesiones, ¿no? Es importante el tamaño longitudinal de la lesión, o sea, el edema, pero sin embargo, esta afectación longitudinal no ha demostrado una clara correlación, a diferencia
de la afectación transversal, es decir, el espesor o la profundidad del desgarro muscular. Entonces, esta afectación en la profundidad nos ayuda y tiene una mejor correlación con respecto a la evolución del desgarro muscular, ¿no? El primer grupo que vamos a revisar son la musculatura isquiotibial, ¿no? Es la lesión muscular o desgarro muscular que ocurre con mucha mayor frecuencia. Entonces, esta musculatura isquiotibial presenta extensas uniones miotendinosas. Como ustedes saben, nosotros tenemos un tendón conjunto, en este caso la flecha roja a nivel de la región posterolateral, que está conformada por la unión del bíceps femoral con el semitendinoso, ¿no? Y una inserción anteromedial conformada por el semimembranoso, ¿no? Entonces, esta es la unión y el bíceps femoral semitendinoso y el semimembranoso de localización anteromedial. Entonces, las lesiones de la inserción proximal pueden haber una abulsión del hueso isquiático. Estas lesiones fundamentalmente se dan en pacientes adolescentes, y una abulsión del tendón total o parcial en los pacientes adultos, ¿no? También tenemos lesiones de la unión miotendinosa y de la unión miofacial, ¿no? Entonces acá tenemos un paciente varón de 44 años con un desgarro del bíceps femoral, imagen en coronal, axial y sagital, donde vemos un desgarro, el incremento de señal, una leve disrupción asociada a un hematoma laminar, ¿no? La cual podemos evaluar en los 3 planos. Acá tenemos otro paciente varón también de 30 años, en un paciente con un desgarro del bíceps femoral, donde vemos el marcado edema, la disrupción de las fibras musculares, ¿no? El siguiente grupo a evaluar son las lesiones del recto femoral. El recto femoral tiene puntos importantes que lo diferencian de otras estructuras musculares, donde presenta 3 expansiones aponeuróticas. Tenemos el tendón directo, que se inserta a nivel del espina ilíaca anterior inferior y proximal, el tendón indirecto, que viene a ser esto, que se inserta a nivel de la ceja supraacetabular formando el tabique intermuscular, ¿no? Y la parte distal, que es una lámina tendinosa y que vemos como una fascia posterior, ¿no? En este esquema del Rapsors, donde vemos el tendón directo en el nivel proximal y anterior, con el color naranja, el tabique intermuscular o intramuscular, que va casi hasta los 2/3 distales, y el músculo y la fascia posterior, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un paciente varón de 34 años con desgarro del recto femoral, una imagen coronal, el axial y sagital, donde vemos el desgarro, el incremento de señal y el desgarro ahí de las fibras anteriores del tendón directo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, un desgarro completo, en esta imagen es en sagital, en T1, donde vemos el desgarro completo del recto femoral a nivel distal y con disrupción a nivel de la unión miotendinosa, ¿no? Y con la completa retracción del músculo y la formación de este hematoma muscular. Acá tenemos otros ejemplos también de distensión y desgarro del tendón central del tabique intermuscular, o sea, de la cabeza indirecta, del recto femoral, y este hematoma laminar subfacial, ¿no? Donde lo podemos cuantificar y medir, ya que la fascia se encuentra íntegra. Acá tenemos otros ejemplos. Este es un paciente varón de 31 años con desgarro del recto femoral a nivel de la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Debemos hacer la evaluación en los 3 planos y podemos ver el gap muscular. Otro grupo también importante a evaluar y por la que se solicita son las lesiones del gemelo medial o tenis leg, que son lesiones a nivel de la unión miofacial existente entre el músculo gemelo medial y el músculo sóleo, ¿no? Entonces acá vemos el desgarro y el extenso hematoma subfacial entre el gemelo y el músculo sóleo. Este es un paciente varón de 44 años con desgarro completo del gemelo medial, ¿no? Entonces, este es un estudio que nos muestra el diagnóstico y seguimiento del tenis leg, o desgarros donde vemos
Dentro de los hallazgos, el músculo más comprometido es el músculo gastrocnemio. Luego tenemos al sóleo y con mucho menos frecuencia tenemos al plantar delgado, ¿no? Y dentro de los hallazgos, la disrupción completa del músculo gastrocnemio es el hallazgo más frecuente. Acá tenemos una lesión por distensión, grado 1, el edema del gemelo medial y lateral, ¿no? Otro punto importante, como ya se mencionó, estas lesiones de tipo dolor muscular, como hallazgo, como lesiones funcionales, en las cuales los hallazgos tanto por ecografía o por resonancia magnética van a ser negativas, son lesiones por estiramiento y causadas por un ejercicio excéntrico, desacostumbrado, prolongado o demasiado vigoroso, ¿no? Entonces, la etiología está relacionada con el aumento en la presión del compartimiento y el contenido de agua que afectan las fibras musculares tipo 2, ¿no? Usualmente ocurre después del ejercicio y que dura entre 5 a 7 días, ¿no? Y que es autolimitado, con pico de 2 o 3 días después del ejercicio. Y los hallazgos por resonancia magnética vamos a ver un aumento del volumen y la intensidad de señal en las secuencias T2 con preservación de la arquitectura muscular, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un dolor muscular de inicio tardío a nivel del aductor mayor, que esto es un paciente de 21 años con dolor 48 horas después de la actividad física. Otros ejemplos, el edema, el incremento de señal en esta imagen axial, donde vemos un edema difuso del bíceps femoral. Acá otro ejemplo también a nivel del recto femoral, o recto anterior, un edema difuso, como dolores musculares de comienzo tardío, ¿no? Entonces, otro ejemplo también a nivel de edema, a nivel del semitendinoso, y acá vemos las características que nos llevan a concluir donde no se observa una alteración de la arquitectura, no se observa el patrón en pluma clásico, no se observa ninguna rotura y tampoco hay líquido perifacial, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de dolor muscular de inicio tardío. Ya dentro de los traumas directos, tenemos a las contusiones, que ocurren por compresión del músculo y por un traumatismo directo, ¿no? Y dentro de los deportes frecuentes tenemos al fútbol y al rugby, ¿no? Entonces, la severidad depende de la fuerza de impacto, el tamaño del objeto que golpea y el estado de contracción del músculo. Dentro de los músculos más afectados, tenemos a los músculos del recto femoral y del vasto intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué es esta contusión? Nos va a llevar a ver una mezcla de hematoma intramuscular focal y una hemorragia intersticial, ¿no? La recuperación, al no haber un desgarro, es mucho más rápido que las distensiones musculares o los desgarros, ¿no? Y usualmente el tratamiento es conservador. Entonces, en este caso tenemos una lesión por contusión directa del vasto intermedio, ¿no? Entre el recto anterior y el hueso, la contusión y el hematoma muscular a nivel del vasto intermedio. Otros ejemplos también de contusiones musculares, en estas secuencias T1 y T2 con supresión grasa, vemos el hematoma intramuscular del vasto intermedio con el edema muscular, ¿no? Entonces, importante también evaluar el hematoma muscular para los casos de la evolución y los controles en el seguimiento de los deportistas, ¿no? Entonces, la secuencia y la evolución y las características del hematoma siguen las mismas características que casi lo que vamos a ver en la resonancia magnética del encéfalo, ¿no? Del hematoma cerebral, donde vamos a ver en T1 y en T2 una baja señal, en una fase subaguda tardía una alta señal, y en el hematoma crónico vamos a ver baja señal ya sea en el T1 como en el T2, ¿no? Por la hemosiderina. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, un hematoma subaguda de vasto intermedio, en un T2 donde vemos una señal intermedia alta. Acá tenemos otra hemorragia intralesional subaguda, un paciente con sarcoma en T1 tenemos una señal alta,
igual que la densidad de la grasa, ¿no? Luego también para el seguimiento y el proceso de la reparación muscular, tenemos 3 fases, ¿no? De las lesiones musculares, las cuales son autolimitadas. Una fase de destrucción, de reparación y de remodelación, ¿no? En la primera fase hay una degeneración e inflamación activa, ruptura de la fibra muscular y necrosis con formación de hematoma, una fase de reparación por fagocigosis y angiogénesis, y la regeneración comienza usualmente entre la semana y los 10 días con picos a las 2 semanas, ¿no? Y una fase de remodelación por maduración de las fibras de regeneración, y esto comienza a partir de la segunda y tercera semana, ¿no? Entonces acá vemos la fase de degeneración, inflamación, de ruptura, de regeneración y de fibrosis a partir de la tercera semana. Entonces acá tenemos imágenes de PFAXAC, una distensión miotendinosa de bajo grado de los isquiotibiales, el edema y el líquido laminar perifacial, ¿no? Otra lesión también acá en este caso de alto grado, donde vemos la disrupción de las fibras musculares, la solución de continuidad, el marcado edema muscular y el hematoma, ¿no? Circundante periférico. Siempre hay una pregunta, ¿no? ¿En qué momento el paciente puede volver a realizar la actividad física en caso de deportista de alta competencia? Entonces, importante es una curación adecuada, ya que es común una nueva lesión en el 15% de las distensiones musculares. Muchas veces la recuperación funcional precede a la recuperación estructural y completa, ¿no? La determinación del tiempo de rehabilitación es difícil de determinar por múltiples factores, ¿no? Por la localización, por el mecanismo de la lesión, la gravedad de la lesión, el deporte y por la posición que juegue el atleta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la evaluación clínica y el examen físico muchas veces son malos predictores. Casi todos los estudios en la evolución y seguimiento de los desgarros musculares están hechos en base a los desgarros de los músculos isquiotibiales. Entonces, esta es una revisión de la JR del 2012, nos dice que según el grado de lesión, si tenemos lesión de grado 1, el tiempo de retorno a la actividad deportiva serían entre aproximadamente 3 semanas, ¿no? Grado 2, entre 3 y 4 semanas, y una lesión grado 3 después de los 2 meses, ¿no? El 95% de las lesiones de los isquiotibiales recuperan en aproximadamente 50 hasta 50 días. Las complicaciones que también se dan cuando no hay una inmovilización adecuada, cuando hay una respuesta inmunitaria degradada, por envejecimiento, hipoperfusión y microambiente local alterado que conduce a la falla de la vía de regeneración, conduce a la degeneración del músculo, al reemplazo fibroso, graso y o metaplásico, ¿no? Un tratamiento adecuado, mayor grado de regeneración versus fibrosis. En la resonancia magnética, ¿qué vamos a ver? En la fibrosis y el reemplazo graso, y por ultrasonido, ¿qué vamos a ver? Fibrosis con zonas hiperecoicas, ¿no? Por el reemplazo graso. En este caso tenemos un caso de una curación anormal, donde vemos el tendón del músculo recto femoral engrosado, con un reemplazo graso intramuscular, ¿no? Entonces, es una curación anormal. Después tenemos a la miositis osificante también como complicación o como una secuela de un proceso de un desgarro muscular. Entonces, ¿por qué ocurre la miositis osificante? Esto se debe a una proliferación no neoplásica del hueso y cartílago dentro del músculo, ¿no? Esta diferenciación desordenada de las células puede causar proliferación ósea intramuscular, ¿no? Y usualmente, más que en los desgarros, se presentan en los traumatismos directos. Las lesiones inmaduras, edematosas y simulan accesos, y las lesiones tardías, de 2 a 4 semanas después, se asemejan a una fascitis nodular hasta las calcificaciones típicas, las imágenes que podemos ver, ya sea por tomografía en esta imagen en axial, o por resonancia magnética, ¿no? Este paciente fue un jugador de fútbol que recibió una patada 6 semanas antes
con una miositis calcificante del vasto medial. Otros ejemplos también de miositis osificante del recto femoral, esta imagen de densidad cálcica intramuscular del recto femoral, y estas imágenes que se ven en axial también en T1, ¿no? Ya para ir terminando, también tenemos, existen una serie de clasificaciones. Tenemos grado por ultrasonido, catalogamos de grado 1 cuando es menos del 20%, grado 2 del 20 al 50% y grado 3 más del 50%, ¿no? Por resonancia magnética, el grado 1 cuando tenemos la distensión o el edema, el grado 2 cuando hay una distorsión de la arquitectura y o hemorragia por rotura fibrilar o rotura parcial, y un grado 3 o rotura completa, ¿no? Sobre todo de la unión miotendinosa. Existen una serie de clasificaciones que se han ido dando a través del tiempo. Una de las primeras que salieron fueron la clasificación o el sistema de Munich, que categorizaba las lesiones musculares en 3 tipos: los trastornos funcionales, distensión y contusión, y las lesiones por esfuerzo, las cuales se dividían según el diámetro de la lesión y la pérdida del tejido estructural, ¿no? Entonces, tenía como desventaja que muchos problemas con los trastornos funcionales. Luego tuvimos la clasificación también de la Sociedad Italiana de Ligamentos, Músculos y Tendones, que incluía a lo anterior descrito por la clasificación de Munich, la localización, ¿no?, de la lesión, ya sea proximal, medio o distal. Este es el consenso de Munich, que clasificaba a las lesiones musculares, funcionales, estructurales o por distensión o sobrecarga, y las contusiones, ¿no?, por trauma directo de las estructuras musculares. Luego tuvimos a la clasificación de British Athletic, las cuales catalogaban desde grado 0, resonancia magnética negativa, hasta grado 4 cuando hay una ruptura completa, y esta nos permitía o nos indicaba que teníamos que hacer una evaluación clínica y también del área transversal, ¿no? Y también asignaba una letra para la localización del desgarro, y esto la letra A para decir un desgarro miofacial, la letra B para un desgarro a nivel de la unión miotendinosa, y la letra C intratendinosa, ¿no? Y una de las últimas, y que también se usa mucho en la práctica deportiva, sobre todo en los futbolistas, la clasificación de Barcelona, la PETAR, que es la clasificación que utiliza la FIFA, y también clasifica como lesiones directas en 3 grados en según su ubicación longitudinal, ¿no? Indirectas, de acuerdo al área involucrada y los tejidos específicos lesionados, y también considerar si es una lesión inicial o una nueva lesión, ¿no? Acá tenemos las diferentes clasificaciones, la de Munich, indirecta funcional, esguince indirecto y contusión directa, ¿no? Y los diferentes grados según el diámetro del desgarro muscular. Esta es la que ya le mencioné, de la clasificación italiana de músculos, ligamentos y tendones, donde nos dice a qué nivel está la localización, ¿no? Proximal, medistal. La British agrega lo anterior, también la localización del desgarro, si es a nivel de miofacial, miotendinoso e intratendinoso, y la clasificación de Barcelona, que agrega también a lo anterior la localización proximal a nivel de tendón proximal, tendón distal, unión miotendinosa proximal, unión miotendinosa distal, periférica, la contusión proximal, media o distal, y también si se trata de una injuria inicial o quizás una nueva injuria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una lesión grado 1, en esta imagen ecográfica, donde vemos la disrupción de las fibras musculares, y en esta imagen por resonancia también, ¿no?, a nivel de la unión miofacial. Otros ejemplos, imágenes axiales en T1 y en T2, una lesión a nivel de la unión miotendinosa del tríceps de grado moderado a nivel distal, una lesión por distensión a nivel de la cabeza larga del bíceps, ¿no?, en estas secuencias con supresión grasa. Acá tenemos otro ejemplo, una lesión grado 2 del semimembranoso, donde vemos rotura parcial focal adyacente a la unión miotendinosa y el líquido laminar perifacial. Otros ejemplos también de desgarros del tendón central de la unión miotendinosa del bíceps femoral, ¿no?, la disrupción a nivel de la unión miotendinosa.
Acá tenemos otro ejemplo de otra lesión donde vemos el tendón del semimembranoso bastante engrosado y también la distensión aguda por un redesgarro. Entonces, ya para terminar, es importante qué debemos decir al médico referente, ¿no? Entonces, el informe debe incluir cuál es el músculo comprometido, la localización, la región anatómica de la lesión, el daño estructural y las medidas, ¿no? Entonces, estos criterios se utilizan tanto para la resonancia magnética como que también pueden ser utilizados para la ecografía, ¿no? Entonces, muchas veces una buena descripción, como dice este artículo, es preferible, ¿no? Y es importante también que todo el staff de médicos ecografistas o médicos radiólogos utilicen el mismo speech, ¿no? Para la descripción de las lesiones, ¿no? Entonces, para que no haya esa variabilidad entre el observador y sobre todo también para los controles o seguimientos de las lesiones, ¿no? Y también mencionar los hallazgos importantes, si hay avulsiones, si hay lesiones del tendón central o complicaciones, ¿no? Y como todo en medicina, es importante entrar y tener una comunicación bastante activa con el médico referente, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería resumir y presentar sobre la revisión sobre los desgarros o las lesiones musculares, sobre todo en la práctica deportiva, ¿no? Muchas gracias. Excelente participación del doctor Martín Tarazona, me ha encantado, es un resumen porque ha revisado bastante y bueno, las felicitaciones ya de todos los del comité AMPEME. Vamos a pasar a las preguntas, dejamos al doctor Vidulanto para que pueda trasladar las preguntas al doctor Martín. Bueno, Gracias, doctora. también me uno a la felicitación de Elena, ha estado excelente la presentación, un arduo trabajo para poder resumir todo. Y acá vamos viendo en el chat, te están saludando, te mandando muchas felicitaciones. Y pregunta Cristian, ¿en qué momento después del trauma o lesión muscular es adecuado realizar la resonancia magnética? Ya, usualmente, bueno, yo realizo parte también a veces de ecografía por emergencia. O sea, a veces las lesiones musculares en el momento son negativas, en, en las primeras 24 horas. Quizás el edema muscular por ecografía vamos a verlo después de las 24 horas. Y muchas veces, al pedirlo tan precozmente, cuando hay una distensión o una sobrecarga muscular, en las primeras 24 horas va a ser ecografía negativa, ¿no? Entonces, a veces, si le tomáramos una ecografía entre el segundo o tercer día, quizás la ecografía ya nos va a dar con la lesión muscular propiamente dicha, ¿no? Entonces, muchas veces, por la precocidad, sale ecografía negativa y el paciente viene con dolor. Usualmente, estos pacientes vienen como continuador de emergencia y usualmente dentro de la semana se le está pidiendo la resonancia magnética, ¿no? Cuando ha salido una ecografía negativa, y quizás eso es por la precocidad del examen ecográfico, ¿no? Ahí Sí, quería agregar excelente, Martín. un aporte, Judicita. Lo que yo sí les propongo a los médicos que estén conectados, algunos, la mayoría es ecografía, otros están haciendo algunos radiólogos resonancia, pero hay que hacer la evaluación multimodal. No quedarnos solo en reso ni en eco, siempre se complementan, ¿no? Y ahí hay algunas, puede haber algunas opiniones encontradas, los expertos, que justo estamos revisando bastante con Judith porque tenemos el curso de lesiones musculares. A las 72 horas piden algunos resonancia como protocolos y dicen que la ecografía no sirve en las primeras horas, pero como se está actualizando la ecografía, se está actualizando la ciencia, la medicina, la mayoría de equipos de fútbol, hasta allá en Perú, porque antes no teníamos, tienen ecógrafos portátiles. Y están habiendo publicaciones de lesiones antes de las 24 horas, que no se delimitan bien, no se delimitan, pero se pueden haber cambios. El hecho de que años anteriores la mayoría no tenía acceso a la ecografía o no llevábamos sus ecógrafos, ahora la mayoría tiene y vamos a ver en el futuro. Por eso tenemos que estar preparados para que podamos estar haciendo también la forma multimodal, ecografía, podemos ver una resonancia y qué significa, ¿no? Eso sería un punto de vista que tomar en cuenta, pero muy buena pregunta, doctor Cristian Segura de Ecuador. Muy bien, muy gracias, Cristian. Bueno, también otra cosa muy importante para todos los colegas. Tal vez, colegas, el que también se va a ver en el curso, gemelo medial es uno de los músculos de
fácil acceso con los traductores. El sóleo es muy diferente, ustedes ya saben, por la cantidad de sus fibras musculares y la disposición que ellas tienen en su tejido conectivo. Pero el gemelo medial junto al tenis leg es de amplio acceso y de fácil valoración por la ecografía. El otro punto importante también es la valoración, cómo se rompen los tendones. Ustedes han escuchado la charla de Martín. Él estaba hablando del recto femoral, de los isquiosurales, la distribución de los tendones periféricos, ¿no? Buscar, por ejemplo, el bíceps femoral tiene una distribución periférica que se va enrollando hacia la fascia posterior. Entonces, ¿dónde se va a romper? ¿Cómo se va a romper? Es también importante ver, buscar tanto, como se dijo, por resonancia o por ecografía. A veces se nos pasa porque no tenemos en nuestra mente el concepto muy fijo. O sea, pensamos que encontrar una lesión, un hueco, ¿no? Algo hipoecoico, negro, una disrupción, y ahí va a aparecer y ese es el desgarro. Pero no es así, colegas. A veces hay edema, hay pérdida en las fibras tendinosas. El bíceps femoral es un ejemplo de ellos. Y también, por ejemplo, los isquiosurales o el recto femoral, que es doble músculo. Porque no me dejarán mentir, Martín, que cuando hacemos el recto femoral, el indirecto, que es periférico, se rompe y va abajo, parece que no pasará nada con las fibras. Uno ve las otras fibras totalmente normales. Pero bueno, esto del músculo es muy bonito, es muy interesante. Y vamos con la siguiente pregunta. La sarcopenia, dice, o atrofia muscular. ¿Qué patrones tienen resonancia? ¿O hay patrones específicos en resonancia? Disculpe. ¿Quién pregunta, Jessica? Claro, Sí, creo que por ahí también había una que mencionaba la de Gautelier. O sea, claro, la clasificaciones de hombro. Doctor específicas, Naula, ajá, sí. Sí. Gracias, doctor Naula, por la pregunta de Ecuador. no tenemos como una clasificación definida. No sé si ustedes, doctoras, conocen alguna con respecto al resto de las estructuras musculares. Solamente tenemos, la que yo conozco es la del manguito de los rotadores, ¿no? Sobre todo la del supraespinoso. Sí, los radiólogos preferimos y hay consensos del ISACOS para lesiones musculares que hay que usar la clasificación de Gautelier, que se adapta, ¿no? Vemos la atrofia grasa, más que la fibrosis o hipotrofia, atrofia grasa están usando. Es más sencilla, más fácil de aplicar. Pero está establecido para manguito rotador, es porque hay desgarro del tendón, lesiones musculares, ¿no? Pero aún así que tengamos para informar en los consensos últimos, no hay una aceptada, ¿no? Tiene razón Martín. Sí, lo que como para ver decirle al doctor Naula en el último taller que tuvimos de AMPM, el grupo español por Valius, por Pedret y por Javier de la Íñigo. Fuente, sí, sí. Íñigo también se encuentra, el doctor lo debe conocer porque todos ellos son ortopedistas o deportólogos, hacen una traslocación a lo que es el ISACOS, ¿no? Entonces, el ISACOS tiene el 0 normal, el 3, el 1, 2, 3, 4, y hace una leve valoración, leve como si fuera 1 y 2, igual cuando son el grado moderado y severo cuando es más. Eso es lo único que se está traspolando, juntando el 1 y el 2 de lo que es ISACOS en el manguito de los rotadores. Eso está en una comunicación en un artículo libre que está a cargo de Valius y Pedret. Capaz el doctor lo podría revisar, no me recuerdo el artículo, pero cuando hicimos el desgarro de la valoración de cómo medir el supraespinoso, yo estaba buscando la valoración, cómo traspolar el ISACO, porque de Gautelier para poder medir la atrofia grasa. Y ahí cogí la de Pedret con Valius. Es un artículo de 2018, me parece 2019. Sí. Entonces, nada, hay que Hay buscar, muchas vamos cosas, sí. avanzando. Sí, Así en es. el último libro que han publicado el ISACOS habla de Gautelier. O se utiliza la clasificación de Gautelier tal como está, 0, 1, 2, 3 y 4, para atrofia muscular. Así Sí, lo han las publicado. sobreposiciones con ecografía. Muchas gracias. Les leve Ujú. no pueden decir, sí, claro, usan esa modificación. Pero bienvenido a todas las preguntas. Es muy interesante estar acá. Te saludan desde Edith, Claudia de la Cruz. Muchos saludos, Martín. Yo creo que ha sido excelente. Gracias, amigos, por Muchas gracias. participar. Ya son casi las Sí, 9 de la gracias, noche, amigo. faltan Muchas 10 gracias. minutos. Sí, no sé si tienes alguna acotación, Martín, sino para compartir la próxima. No se vayan, amigos, solamente para que la próxima charla va a estar muy buena, va a estar a cargo de la doctora
No se olviden del próximo taller de AMPM, bueno, de mi academia. La doctora Tauquechi Amaral es una destacada radióloga del Colegio Brasileño de Radiología. Nos va a hablar de lesiones laborales en el cuadril del atleta, ¿no? Vamos en la cadera del atleta, va a estar muy bueno el 21 de junio. Reserven la fecha. Muchas gracias, Judicita. Algunas palabras de despedida, Martín, te felicito. Muy buena revisión. Bien difícil de resumir lesiones musculares en una charla tan didáctica. Muchas gracias, doctora, muchas gracias con todos. Gracias, doctores. Gracias, Gracias, amigos. Lo colegas, vamos por a estar. grabar. Nos Vamos a estamos grabar. viendo en los casos clínicos del próximo miércoles. Excelente, excelente, amigos. Los dejamos descansar. Gracias por conectarse. Lo vamos a subir ahorita al canal y lo van a poder ver los que no han visto toda la charla. Muchas gracias. Chao, que descansen, a seguir estudiando.